Con la lista de oradores tiene la palabra el señor diputado Alejandro Zavala. Muchas gracias, señora presidenta. Esta ley que venimos a reformar, que venimos a cambiar, cumplió ya 45 años, señora presidenta. Es una ley de febrero del año 74, es más vieja que yo. Es hija de la dictadura. 8 meses después de que disolviesen las cámaras, ya estaba aprobada este decreto ley de la dictadura cívico-militar, señora presidenta. Y digo esto porque basta mirar el pie de este decreto ley para encontrar la firma de Echegoyen, Bordaberry, Ravena, todos civiles que colaboraron con la dictadura, que fueron parte y sustento de la dictadura. Esta ley, señora presidenta, es una ley que da un marco jurídico en dictadura, pero marco jurídico al fin, y da un marco ideológico, conceptual, para lo que fue el desarrollo, la expansión del poder militar en el país. Esta ley, señora presidenta, es la madre de la impunidad de los actos cometidos en dictadura. No en vano, 2 años después, el 20 de mayo del 76, asesinaban a Héctor Gutiérrez Ruiz y a Selmar Michelini en Buenos Aires, con este marco ideológico, con esta construcción simbólica del poder de los militares en la sociedad uruguaya. La expansión del poder militar y sus aliados civiles es una expansión que implicó, por supuesto, el crecimiento de las Fuerzas Armadas, pero también la expansión del poder en toda la sociedad. Fueron intervenidas todas las instituciones. Por supuesto que los poderes del Estado, el Parlamento, el Poder Judicial, pero también muchas otras que uno podría decir, bueno, ¿qué mucho sentido puede tener intervenir las empresas públicas? Bastante más claro puede ser el tema de la intervención universitaria. Y en muchos casos fueron militares directamente, en otros casos fueron civiles, hasta parientes. Y como para muestra basta un botón, voy a mencionar al hermano de Esteban Cristi en la Facultad de Veterinaria, interviniendo la Facultad de Veterinaria. Esto, señora presidenta, que fue el andamiaje que fue construyendo la dictadura cívico-militar, se sustentó en gran parte en esta ley, que le da muchísimos más poderes, potestades y competencias a las Fuerzas Armadas de lo que cualquiera de nosotros vemos ahora, incluso a connotados miembros de la oposición que van a acompañar la ley. Me parece que muchísimos de nosotros consideramos que son excesivas. Podemos discutir los niveles de exceso, pero me parece que hay un gran consenso, un gran acuerdo en que hay que poner algún coto. Se dice aquí, señora presidenta, que demoramos, es verdad, me parece que eso es un dato objetivo. Como sistema político democrático hemos demorado en hacer estos cambios, en discutirlos, en proponerlos. Pero también digamos, señora presidenta, que no es tan fácil. Basta ver las reacciones de los militares retirados, basta ver ahora al excomandante, a Manini, haciendo su campaña electoral, cómo se para en estos temas, y queda claro, señora presidenta, que a pesar de que la democracia ha vuelto, a pesar de que el gobierno se ha alternado en partidos democráticos, sabemos que el poder en la sociedad no está concentrado ni en el Poder Ejecutivo ni en el Parlamento, y hay distribución de poder adentro de la sociedad en muchísimos lugares, los medios de comunicación y, por supuesto, la corporación militar, que sigue pesando y sigue haciendo lobby. Vivimos las mismas presiones cuando discutimos la reforma de la Caja Militar, Servicio de Retiros y Pensiones,
que nosotros, señor presidente, acompañamos, pero no conformes con el resultado de la ley. En este caso, señora presidenta, donde tenemos bastante cerca, hace 2 días, se produjo una nueva marcha de silencio bajo agua este año. Tenemos en el contexto político mucho tema militar. Nos parece muy importante que el Parlamento resuelva hoy esta ley y dé una señal también de que nosotros estamos atentos a cambiar lo que necesita ser cambiado, señora presidenta. Dentro de este proyecto, esto que vamos a votar hoy, hay algunas cosas que nosotros consideramos muy importantes, en particular esta referencia que se hacía a la eliminación de los tribunales de honor o de deshonor, podríamos decir, porque recientemente no fueron capaces de sostener ni que Gavazo ni que Silvera habían violado el honor militar, torturando, desapareciendo, asesinando personas. Esto que obviamente encierra aspectos simbólicos muy importantes, también implica para nosotros una respuesta a todos aquellos que sostienen que no hubo un plan sistemático en la dictadura de terrorismo de Estado, de persecución a los ciudadanos que discrepaban con el régimen, por supuesto, de tortura y desaparición de personas en esa persecución. Nosotros, señora presidenta, no vamos a admitir que ningún militar, general, retirado o en actividad, venga a sostener que lo que sucedió fue producto de desvíos o excesos. Hubo un plan que incluyó a este país y a otros y que implicaba, señora presidenta, la persecución de quienes pensaban distinto. No estamos hablando ni de la guerrilla, no estamos hablando de actos de violencia, estamos hablando de personas que militaban en su sindicato, en su gremio estudiantil, funcionarios públicos, señora presidenta, que fueron clasificados en función de su colaboración con el régimen. Y en función de eso podían concursar o ascender o no ascender. Tuvimos que reparar a muchísima gente, el Estado lo tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque el Estado asumió que hubo persecución. Y parece mentira, señora presidenta, que hoy vengamos a discutir esto, que haya militares que sostengan que esto fueron pequeños desvíos. El proyecto de ley que tenemos a consideración establece algunos cambios muy importantes para nosotros, no solo de los tribunales, la eliminación de los tribunales de honor. Le pone coto a acciones que las Fuerzas Armadas fueron tomando por sí, obviamente en el marco de esta ley, algunas de las cuales fuimos desmantelando en estos años de democracia, cosas elementales como que meteorología tenía que ser un hito civil, no tenía ningún sentido que estuviese bajo el mando militar, y otras, podría mencionar 2 o 3 más, que todos ustedes que integran esta Cámara conocen. Pero esta ley, ahora, ya en el texto específico, viene a limitar las competencias, viene a establecer las funciones subsidiarias, señora presidenta, es muy importante esto, porque las Fuerzas Armadas pueden apoyar a otras instituciones del Estado para realizar algunas tareas, pero no tiene ningún sentido que las hagan ante sí. En todo caso, deben ser tareas en apoyo a tareas centrales que ejecutan otros organismos del Estado. Aquí un debate importante dentro de la bancada, tenemos matices con respecto al rol de las Fuerzas Armadas, de su papel en el desarrollo nacional, de su papel en el apoyo al resto de las instituciones, pero hemos acordado, y el texto que viene a consideración a nosotros no se incluye, señora presidenta. Estamos conformes con la negociación. Esta discusión, que obviamente encierra también la discusión del tamaño de las Fuerzas Armadas, como fue mencionado por varios de los diputados y diputadas predominantes, tiene que ver también porque estamos definiendo la cúpula de la pirámide y, como todos ustedes saben, la cúpula
determina la base también. Una cúpula que fue creciendo, fue engordando, esto que varios diputados mencionaban, porque bueno, hubo una época en este país en donde parecía que las cosas solo se podían hacer si las hacía un militar. Entonces teníamos militares hasta dando clases en las escuelas. Por supuesto que engordó la oficialidad y engordó la tropa, y justo es decir que la tropa ha ido disminuyendo y la oficialidad ha ido engordando cada vez más. Porque esta norma, la norma de la dictadura cívico-militar, entre otras cosas permite que los oficiales asciendan fuera de rango, fuera de cuadro, perdón, señor presidente. ¿Qué significa esto? Que aunque no haya vacante, ascienden. Esto no es común en el Estado. Como usted sabe, señora presidenta, hay muchísima gente esperando a que se jubile quien está arriba en la escala para poder ascender, presentarse a concurso de ascender. En el caso de los oficiales esto no ocurre y así nos pasa que tenemos oficiales que no tienen tarea. Es discutible, por supuesto, señora presidenta, el tamaño que deben tener las Fuerzas Armadas y también va de suyo la cantidad de oficiales. ¿Cuántos oficiales por cada soldado? ¿Cuáles son las funciones que tienen que tener? Por supuesto que son todas discutibles. Ahora, a nosotros nos parece, señora presidenta, que debería ser indiscutible que la cantidad que tenemos hoy, que es producto de esa inflación militar de la dictadura, debe ser reducida. Nosotros propusimos en la bancada, y públicamente también, como criterio conceptual, político, ideológico, si se quiere, volver a la cantidad de oficiales superiores que había antes de la dictadura. Porque decíamos y decimos, no parece haber mucha tarea más para las Fuerzas Armadas que las que tenían antes de la dictadura. Incluso, antes de la dictadura, en la época del Pachecato, ya tenían bastante más tarea de la que le estamos dando hoy. Pero además, si pensamos en Fuerzas Armadas tecnificadas, si pensamos en Fuerzas Armadas modernas, uno tiende a pensar que debería ser mayor el peso del equipamiento, de la inversión, y un poco menos el peso de los recursos humanos. Pero bueno, señora presidenta, esto es todo opinable y discutible, y fue así también que nosotros dimos la discusión en la bancada de gobierno. Los compañeros y las compañeras entendieron que había que reducir un poco más de lo que había mandado el Ejecutivo, que ya reducía con respecto a lo que tenemos hoy. Recuerdo a la presidenta de la Cámara, que hoy tenemos alrededor de 190 coroneles, y el Poder Ejecutivo proponía bajar a 145 coroneles. Estoy hablando del Ejército, señora presidenta. Nosotros proponíamos ir a 110, que era lo que había antes de la dictadura, pero bueno, el acuerdo de la bancada terminó siendo bajarlo de 145 a 130 coroneles, y en el caso de los generales, que nosotros proponíamos reducir 3 generales más, el Ejecutivo proponía bajar de 16 a 13 y nosotros proponíamos ir a 10. Acordamos bajar un general más y quedarán 12 generales de los 16 que hoy tenemos. Por supuesto que, señora presidenta, que como en toda negociación, y teniendo nosotros un solo voto en 50, consideramos que es una negociación favorable a nuestra opinión de reducción mayor de los generales oficiales del Ejército. No quedamos conformes en el sentido de que nos parece que todavía quedan muchas cosas para hacer. En particular, sobre la reforma de la Caja Militar, me parece que objetivamente vamos a tener que volver a discutir esto en breve. Pero con esta ley, que parecería ser una ley que va a durar por algunos años, quizá no 45 como duró esta, pero por unos cuantos más, nosotros consideramos que es un avance. Se nos ha dicho, señora presidenta, en este debate público, no estoy haciendo alusiones a los diputados preponentes, que somos ultras, que somos irreflexivos,
que estamos ensañados con las Fuerzas Armadas, en particular con el Ejército, que queremos venganza. Yo quiero decirle con total franqueza, señora Presidenta, que nosotros defendemos nuestras ideas. Aquí no hay venganza, no hay revancha. Nosotros consideramos que tienen que ser más chicas las Fuerzas Armadas. Consideramos que gastar 2 puntos del Producto Bruto Interno, uno en la Caja Militar y otro en el Ministerio de Defensa, es mucho para la necesidad que tiene el país. Nosotros queremos gastar en otras cosas. Queremos gastar en educación, queremos gastar en salud, queremos gastar en vivienda. No queremos gastar 2 puntos del producto en seguridad. Votamos esta ley porque tiene todas estas consideraciones generales de eliminación de la doctrina de la seguridad nacional, de restricción a las competencias de las Fuerzas Armadas, de disminución de los generales, porque todas estas cosas nosotros las compartimos. Pero seguiremos peleando, señora Presidenta, porque consideramos que todavía hay que hacer mucho más. Nosotros llegamos aquí a esta banca defendiendo nuestras ideas y seguiremos defendiéndolas. Nosotros no queremos seguir aumentando el presupuesto en defensa. Nosotros queremos más educación y queremos mucho menos ejército. Muchas gracias, Presidente.